Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a ver entonces lo que es máximos y mínimos. Más o menos la idea es la misma que ustedes vieron en una variable. En una variable, ¿qué era lo que hacían? Sacaban la derivada, la igualaban a cero, ¿sí? Y los resultados iban a ser candidatos a ser máximos, mínimos o puntos de inflexión en una variable, ¿no? Pero aquí es un poquito variado, pero es más o menos la misma idea. ¿Qué es lo que vamos a sacar? La clase anterior vimos lo que es para encontrar puntos críticos, era sacar las parciales con respecto de x y la parcial con respecto de y, igualarlas a cero, ¿sí? Y ver o resolver ese sistema. Yo les dejé de tarea que revisaran los ejemplos que están ahí marcados para ver cómo resolvemos los sistemas, porque ahora van a ser sistemas y entre comillas lo más sencillo serían sistemas lineales, pero generalmente aquí van a ser sistemas no lineales. Entonces aquí hay que tener cuidado en cómo resuelvo esos sistemas, y lo que voy a encontrar son pares ordenados. Los pares ordenados van a ser valores del dominio de la función donde yo quiero sacar máximos, mínimos, o ahora se van a llamar puntosilla, ¿sí? Que ya habíamos comentado en clases anteriores. Entonces ya vamos a ver ahorita un teorema que me va a decir cómo encuentro primero los candidatos a ser máximos, mínimos o puntosilla, y luego me dice cómo los resuelvo, cómo verifico si son máximos, si son mínimos o puntosilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a escribir una parte ahorita de esa situación. ¿Cómo encontrábamos los extremos relativos? Primero lo que tengo que hacer es sacar la parcial de f con respecto de x, igualarla a 0, y luego sacar la parcial de f con respecto de y la igualo a 0. Aquí es donde viene, digamos, la parte fundamental de este tema. Aquí va a quedar una ecuación igualada a 0, otra ecuación igualada a 0, y tengo que resolver este sistema. Una vez que resuelva el sistema, voy a encontrar un x0, y0 que satisface a ambas ecuaciones, otro x1, y1 que satisface también a esta ecuación, y así puedo encontrar n puntos que satisfacen a esta ecuación. Si me va bien pueden ser 2 o 3, pero puede ser que inclusive hasta 5 o 6 puntos que satisfacen ambas ecuaciones, ¿ok? Y aparte, si me va bien, el sistema puede ser lineal y es muy sencillo, pero si no, si se complica, aquí va a ser un sistema no lineal. La ventaja de aquí es que está igualado a 0. Esa es la ventaja, y vamos a ver qué resulta de esa ventaja. Entonces, estos van a ser extremos relativos o puntos relativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a decidir si estos puntos relativos o extremos relativos o puntos críticos son máximos, mínimos o puntosilla? Recordemos que un máximo en varias variables ahora es como más o menos como la idea del cerro del Chiquihuite, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que ahí sería un máximo, ¿ok? Y un mínimo sería más o menos como la idea de, no sé, como esas gelatinas que tienen para... ándale, como las que están vendiendo, ¿no? Que están al revés, ¿no? O como la caja de huevos, el hondo, la parte honda de un valle. Sí, un valle también sería más o menos. Y un puntosilla es aquel el que no es ni máximo ni mínimo, ¿no? Ese sería, digamos, un puntosilla, ¿sí? La silla de montar, donde por una parte yo veo que este es un mínimo, y por este lado, por el frente, vemos que es un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este sería un máximo, un mínimo y un puntosilla. Entonces, estos son los candidatos a ser máximos, mínimos o puntosilla. ¿Cómo le hago para saber si son máximos, mínimos o puntosilla? Pues primero aquí me dice el criterio de las segundas derivadas. ¿Se acuerdan en una variable qué hacían para calcular máximos y mínimos?
¿sí? Una vez que ya los tenían los puntos críticos, tenían dos criterios, el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada les decía, evalúas un poco antes y un poco después y revisa los signos de la derivada. Si es positivo y luego es negativo, iban a tener un máximo, pero si era negativo y luego un positivo, iban a tener un mínimo, o si tenían positivo y positivo, o negativo y negativo, iban a tener un punto de inflexión, ¿sí? Ese era con respecto al criterio de la primera derivada. Y el criterio de la segunda derivada se parece mucho a este, ¿sí? Porque el criterio de la segunda derivada me dice que cuando ya sacara la segunda derivada y la evaluara, en el punto crítico lo evaluara en la segunda derivada, ¿sí? Ahí tenía que ver qué signo iba a ser. Si era positivo, como aquí lo está marcando también, ¿sí? Iba a ser un mínimo en la segunda derivada. Aquí es exactamente lo mismo, ¿sí? Y si la segunda derivada era negativa, iba a ser un máximo en una variable. Así más o menos si ustedes recuerdan esa parte, ¿sí? Pero aquí, aparte de saber si es mínimo o máximo, que es más o menos la misma idea, necesito ver este valor, esta D. Este valor de D está formado por las segundas parciales. La segunda parcial con respecto de X y la segunda parcial con respecto de Y. Evaluadas en el punto que quiero analizar. Aquí tengo varios puntos. Aquí me está diciendo que voy a evaluar en el punto A, B. ¿Sí? Tanto la segunda derivada en X como la segunda parcial en Y. Menos la parcial cruzada, ya sea con respecto de Y primero y luego con respecto de X, o con respecto de X y Y. Acuérdense que en este caso esas parciales son iguales, aquí lo estamos manejando. Las segundas parciales cruzadas son iguales. Entonces me da lo mismo hacer con respecto de Y primero y luego con respecto de X, o con respecto de X y luego con respecto de Y, sin ningún problema. Pero aquí la voy a evaluar y la voy a elevar al cuadrado. Entonces va a ser muy importante que recordemos esta expresión, ¿sí? Esta expresión la podemos recordar así como la expresión que está aquí, como la fórmula, o usar este determinante. Recordar determinantes, donde arriba, en las esquinas, digamos, tengo la segunda parcial con respecto de X y la segunda parcial con respecto de Y. Y en las otras esquinas tengo las derivadas parciales cruzadas, ¿no? Entonces, si en algún momento se me olvida esta expresión, pues recuerdo esto y calculo el determinante, y el determinante sería este por este menos este por este. Pero como son iguales, pues aquí me queda al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o vamos a usar esta expresión o vamos a recordar esta por si en algún momento se les olvida esta parte. Pero los criterios para saber si es un mínimo, máximo o un punto silla van a ser de esta parte. Entonces vean, si cuando yo evalúo el punto en este resultado, la D o todo este resultado me da positivo, ¿sí? Entonces tengo que ver qué pasa con la segunda parcial con respecto de X en ese mismo punto, ¿sí? Vean que aquí la D es positiva en ambos casos. Entonces si la D es positiva, evaluada en ese punto, necesito ver qué pasa con la segunda parcial con respecto de X, evaluada en el mismo punto. Si la segunda parcial con respecto de X es positiva, va a ser un mínimo. Pero si la segunda parcial con respecto de X es negativa, entonces va a ser un máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En esa parte. ¿Qué pasa en el caso de que la D sea negativa? Si la D es negativa, ya no necesito evaluar las segundas parciales, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Ya ahí en ese momento me está diciendo que en ese punto, en A, B, evaluado F, A, B en F, es un punto, ¿sí? Entonces, cuando yo evalúe A, B y esta D me dé negativa, entonces automáticamente va a ser un punto sí, ¿ok? Y ya el último caso me dice que si D es 0, entonces aquí el criterio no decide, o sea, no tiene ninguna conclusión. Aquí no sabré si es un máximo, un mínimo o un punto silla. Podría ser un máximo, podría ser un mínimo o inclusive un punto silla. Pero aquí ya no lo sé, ¿sí? Hay otro criterio para seguir. Si me pasa esto, hay un criterio más para saber si es máximo, mínimo, punto silla, pero ese nosotros ya no lo vemos, nos quedamos nosotros
hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Nos quedamos con esto. Entonces, si en algún momento nos aparece si D es 0, pues ahí nos vamos a quedar y vamos a decir el criterio no decide, no sabemos si es máximo, mínimo o punto sí. Entonces vean que es muy parecida a la expresión. ¿Se acuerdan cuando hablaban de concavidades y cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo? Pues es más o menos la misma idea. Si la segunda parcial es positiva, ¿sí?, voy a tener una concavidad hacia arriba y voy a tener un mínimo. Y si la segunda derivada es negativa, voy a tener una concavidad hacia abajo y voy a tener un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy parecida a la expresión, nada más se tienen que acordar de esta parte. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo para que veamos qué va a pasar. Nada más recordemos cómo son los máximos, mínimos y puntos silla. Y vamos a tratar aquí de graficar esa función, y obviamente después ustedes la van a dibujar en su aplicación y vamos a corroborar que es exactamente el mismo dibujo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí a lo mejor no se va a ver tan bien, pero en su aplicación se debe ver mejor. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Igual a f de x, y. Entonces esto es en 3 variables. Si esta función es de 3 variables, x, y, z, entonces esta sería w. Ya no estaríamos en R3. No tenemos R4. Pues en R4, pero no lo podemos utilizar. ¿No? Podemos hacer un análisis de ella. O sea, no la puedo dibujar, pero para hacer máximos y mínimos no habría algo que me pudiera ver qué pasa. ¿Podríamos determinar más o menos la forma? No, tampoco. O sea, podría hacer un análisis más o menos por capas, digamos, como si pudiera hacer las capas. Acuérdate, por ejemplo, imagínate que nosotros estuviéramos en R2, ¿no? Estamos en el plano. Que estamos en el plano, gracias. Imagínate que estamos en el plano y que no conocemos el espacio, ¿no? Estamos en el pizarrón y entonces alguien hace la pregunta más o menos: oiga, yo tengo esta parábola, ¿podremos dibujar esta parábola con dos? Mi parábola es así, y igual a f de x, ¿no? Podremos dibujar esto en si yo le pongo f de x, y, aquí sería z, ¿lo podremos dibujar? ¿Sí? ¿No? Estamos en el plano, entonces en el plano pues no podríamos dibujar esta expresión si yo la pongo así. ¿Sí? No la podríamos dibujar porque no conocemos R3, digamos. ¿Sí? Pero yo te diría, bueno, ok, lo único que podemos hacer de esta función es verla con sus curvas de nivel que vimos al inicio de este curso, ¿no? Curvas de nivel, x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Y esto lo que me va a dar son circunferencias, que fue lo que dijimos, son círculos de radio raíz de c. Y entonces empezaríamos a hacer esto. Y entonces te diría, ¿sabes qué? Lo único que puedo es, analizando esta función, como no la podemos dibujar, suponiendo que estamos en R2, lo que me da son esas curvas, son como sus capas de la superficie, si la pudiéramos dibujar, ¿no? Entonces imagínate ahora lo que hacemos es esto: z igual a f de x, y, z, bueno, aquí w, y entonces mi expresión sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada y w, ¿no? Entonces, ¿cómo la dibujo? Pues no la puedo dibujar porque está en R4, pero sí, lo que sí puedo hacer es analizarla con sus curvas de nivel. Entonces ahora en vez de w le llamo c, y esa expresión es una esfera. Entonces para cualquier valor de c voy a encontrar esferas, ¿no? Y esas serían como las curvas de nivel, pero en R3, ¿no? Por así decirlo. Son las curvas de nivel en R3 de la función en R4, ¿no? Entonces lo único que podría hacer es ese análisis.
pero no podría dibujarla. Cosa que aquí a lo mejor si ya conocemos, aquí cuando si damos el salto de R2 a R3, pues ya la dibujo. Y vimos que sí me ayuda, ¿no? O sea, cuando yo hago estas, las jalo hacia acá a la distancia, pues me va a generar esta figura, ¿no? A esta no le puedo hacer algo así porque si la saco de R3 sería R4, pero nosotros no estamos en R4. Y sería el puro análisis ese. ¿Ok? Primero le voy a sacar la parcial de f con respecto de x. Vamos a usar esta notación. La parcial de f con respecto de x y sería 3x cuadrado más, aquí sería 6x y ya, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y luego la parcial de f con respecto de y sería 3y cuadrada más menos 36y más 81. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esas son mis parciales. Pero lo que habíamos dicho es que una vez que ya saque las parciales, las voy a igualar a 0. Y ahora vean, es un sistema no lineal. ¿Vale? ¿Cómo le hago para resolver ese sistema no lineal? La ventaja es que están igualados a 0. Esa es la ventaja. Entonces, ya sea que de aquí factorice, de la más fácil factorice, ambas son muy sencillas de factorizar. Por ejemplo, de esta, el 3 lo saco, me quedaría 3x, que multiplica ¿a quién? A x más 2, ¿no? Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta puedo factorizar el 3. El 3 nada más me quedaría 3 que multiplica a y cuadrada menos 12y más 27, ¿no? 27 por 3 me da 81, será igual a 0, ¿no? Y luego de aquí, esta ya está factorizada, esta ya una vez que la pongo así, se puede factorizar todavía más, ¿sí? Entonces me quedaría aquí, abro dos paréntesis, pongo y aquí y y acá, y dos valores de y, dos números que multiplicados me den 27 y que sumados me den menos 12. Menos 9 y menos 3. Menos 9 y menos 3. Esa es la gran ventaja que tiene esto. ¿Por qué? Porque las raíces que dan esta solución serían ¿quiénes? X igual a 0 y x igual a menos 2. Estas son las soluciones de esa ecuación. Y las soluciones de aquí serían y igual a 9 y y igual a 3. ¿Sí? Esas son las soluciones tanto de la primera ecuación como de la segunda. Pero entonces tengo que encontrar x0 y y0 que satisfaga a ambas ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo podría decir, por lo tanto, entonces los puntos críticos serían ¿quién? Cuando x vale 0, si yo sustituyo x igual a 0, satisface esta ecuación. Pero también puedo agarrar y igual a 9 y satisface esta ecuación. Entonces uno de ellos sería, digamos el punto 1 sería 0,9, ¿no? 0,9. Porque este punto satisface a esta ecuación y a esta. Tengo que encontrar puntos que satisfagan a ambas ecuaciones, a esta ecuación y a esta. Y este punto lo satisface, ¿no? Si yo sustituyo 0 aquí y 9 aquí, me da 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego también otro punto, ¿quién sería? Menos 2,9, pero también para no irme así, digamos, me voy a ir ordenadamente, sería 0,3, porque tanto con este como con este satisface ambas ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál sería el otro punto? Menos 2,9 y menos 2,3. Entonces tengo 4 puntos que satisfacen a esas ecuaciones. ¿Sí?
Entonces, esa es la gran ventaja, que están igualadas a 0. Y aquí resultó muy sencillo de que se factorizaron tanto la primera como la segunda. Pero habrá ocasiones en que nada más se va a poder factorizar en la primera o en una de las dos y en la otra no. Entonces, cuando eso sucede, tampoco no nos tenemos que alarmar mucho. ¿Por qué? Porque si de una yo la puedo factorizar y encontrar sus raíces, pues estas raíces las puedo sustituir acá. Cuando yo no la voy a poder factorizar, quiere decir que tanto x y y van a aparecer en la otra ecuación, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a tener que tenerle cuidado, resolver ese sistema de ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta de cómo salieron estos? ¿Ah? Ahora, una vez que ya son puntos críticos, son candidatos a ser máximos, mínimos o puntosilla. Entonces este sería el punto 2, punto 3 y punto 4. ¿Vale? Tengo 4 puntos que me van a ser candidatos a ser máximos y mínimos. Aquí, para no hacer tanto rollo, vamos a crear una tablita. Una tablita donde la primera entrada va a ser el punto A, B. ¿Sí? La segunda entrada va a ser el punto evaluado en la segunda parcial de A, B. La tercera sería f de la segunda parcial con respecto de y, también evaluada en el punto A, B. A, B se refiere a cualquiera de estos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego, aquí voy a poner f de xy en A, B, y aquí voy a poner el valor de d, lo puse como minúscula ahí, y aquí voy a poner lo que es la decisión, ¿no? Máximo, mínimo o puntosilla. Aquí es donde voy a decir si es máximo, mínimo o puntosilla. Pero para eso necesito la segunda parcial con respecto de x, la segunda con respecto de y la parcial cruzada. Entonces, esas no son tan complicadas porque la función son muy sencillas, ¿no? Vamos a hacerlo acá en esta parte. ¿Quién sería la segunda parcial con respecto de x? Sería 6x más 6, ¿no? La segunda parcial con respecto de y sería 6y menos 36, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la parcial cruzada, primero con respecto de x y luego con respecto de y, esta es con respecto de x, con respecto de y es 0. Y vean, si hubiéramos hecho al revés, si hubiera sacado primero la parcial con respecto de y luego con respecto de x, también me da 0. ¿Estamos de acuerdo? Esta es igual a esta expresión. Acuérdense, esta notación que tengo aquí, para saber cuál parcial saco primero, es la que esté más cerca de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la que saco primero aquí? No, x, ¿no? Y luego con respecto de y. ¿Y cuál saco primero aquí? Y, ¿no? Y es más o menos la misma idea. Cuando saco la parcial de f, primero con respecto de x y luego con respecto de y, la que está más cerca de f es x. Esa es la que saco primero. Y luego la que saco después es y. O aquí también, si hubiera puesto la parcial de f primero con respecto de y luego con respecto de x, la que está más cerca de f es y. Es la misma idea, acuérdense de esa parte. ¿Vale? Entonces vean, ahí ya tengo las parciales. Y esta tablita lo que voy a hacer es analizar cada uno de los puntos. El punto 0,9 y lo voy a evaluar en la segunda parcial. Si yo evalúo 0,9 en la segunda parcial, con respecto a x, ¿cuánto vale? 6, ¿no?
porque X vale 0, me quedaría 6. En Y me quedaría, es 9 por 6, 54 menos 36. ¿Cuánto? 18. Entonces aquí me quedaría 18. Y las segundas cruzadas, pues aquí va a quedar 0. Entonces, D, acuérdense, es la multiplicación de estas dos menos este al cuadrado. O sea, sería este por este menos este al cuadrado. ¿Sí? 108. ¿Cuánto es? 108. 108. Entonces aquí me queda 108. Y ya vamos a ver el criterio. Me dice, si D es positivo, como fue aquí, ¿no? Tengo que fijarme entonces en la segunda derivada con respecto de X. Y aquí es positivo. Entonces, al ser positivo esta parte, entonces voy a tener un mínimo aquí. Entonces, aquí sería el 0,9 y ahorita me encuentro ahí un mínimo. 0,9. Y ahora para encontrar a qué altura está ese mínimo, tengo que evaluar 0,9 en mi función, en la primera función, ¿no? Entonces díganme cuánto sería 0,9 evaluado en la primera función. Creo que yo tengo el dato aquí ahorita, nada más. Bueno, aquí en X en Y va a ser 0, 9 al cubo. A ver, verifiquen nada más el resultado. Yo tengo que es 5, 0,95, hay un mínimo. ¿Sí? Este valor, acuérdense, este valor lo vamos a sacar evaluando aquí f de 0,9 y según lo que yo traigo de resultado me da 5. ¿Vale? Entonces me daría 5, ¿no? Ahora vamos a seguir haciendo lo demás. Vamos a seguir haciendo en 0,3 el que sigue. 0,3 también me va a dar aquí 6. En la segunda parcial serían 6 por 3, 18. Menos 36 sería menos 18. 0. Aquí seguiría siendo 0, pero aquí me va a quedar menos 108. ¿Sí? Entonces ahí D es negativa. ¿Qué pasa cuando D es negativa? No. Es un punto silla. Acuérdense, si D es negativa, ya no tengo que fijarme en nada. Simplemente automáticamente ese es un punto silla. Entonces sería 0,3 y ahorita verificamos qué pasa. Hay un punto silla. ¿Sale? Hay un punto silla. Entonces en ese punto menos 2, menos 2,9, ¿verdad? Menos 2,9, cuando yo evalúo menos 2,9 me quedaría 6 por menos 2, menos 12 más 6, y sería menos 6. Y evaluar en la segunda parcial sería 6 por 9, 54 menos 36, 18 positivo. Entonces aquí también me da 0, aquí me va a dar menos 108, entonces también ahí va a haber un punto silla porque es negativo, entonces me quedaría menos 2,9, y ahorita veo si traigo ese punto. El menos 2,9 a ver, aquí yo tengo, verifíquenme nada más este dato, no lo sé si esté bien. Verifíquenme si les da 5. En menos 2,9. Bueno, ya el último sería menos 2,3 y evaluado menos 2,3 en la segunda parcial me quedaría
6 por 2, 12, más 6 también me va a quedar menos 6. Y en la otra me va a quedar 6 por 3, 18, me quedaría menos 18, ¿no? ¿No da 5? ¿Cuánto da? 9. Ok, a ver, verifíquenlo ahí. Ahorita ese sí no lo tengo aquí. Ahorita lo checamos todos. Y aquí me sigue dando 0. Entonces aquí sería 108. Positivo. Al ser positivo, ahí que va a haber un máximo. Entonces sería 0. No, perdón. Menos 2, 3, 117. Hay un máximo. El de menos 2,9 me sale que es menos 15. ¿Menos 15? Sí. Que alguien me Y entonces ahí ya tengo todo mi análisis. ¿Me dio 9 también? Ah, ok. Entonces, 9 positivo. Ahora vamos a ver si podemos hacer la gráfica. Ok, vean, ese ahorita lo van a hacer ustedes, vamos a darles 5 minutos, a ver, saquen las parciales tampoco no son tan complicadas, lo que me importa es el sistema, cómo lo resuelven, ¿vale? Entonces, vale. Copien esa parte. Entonces voy a dar unos 5 minutos para ver qué resuelven. ¿6Y, no? Esa sería las segundas parciales. Digo, la primer parcial. Hasta ahí todo está tranquilo, ¿no? Ahora resolvemos. Esta la igualo a 0 y también la igualo a 0. Vean que aquí, a diferencia del ejercicio anterior, esta es más sencilla de factorizar que esta. Esta no la puedo factorizar. Entonces la única que puedo factorizar es de la primera ecuación. Factorizo el menos 6 y ¿quién más? X, que multiplica a Y más 1. ¿Estamos de acuerdo? Y lo igualo a 0. En esta no le puedo hacer nada, entonces esta la dejo ahorita aquí en stand-by. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que hago de aquí? Que X vale 0, tengo soluciones que X vale 0 y que Y vale menos 1. Exactamente. Lo que hago ahora es, agarro el primer caso y lo sustituyo en la ecuación 2. Sustituyendo en 2. Sustituyendo en esta función, ¿no? Le voy a llamar aquí en asterisco, ¿no? Sustituyendo en asterisco, ¿qué me quedaría? Cuando X vale 0 me queda 3Y cuadrada menos 6Y, ¿no? Y lo igualo a 0 porque X vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí factorizo el 3, la Y, y me queda Y menos 2 igual a 0. Y entonces aquí ya me queda que Y va a valer 0 y que Y vale 2. Pero entonces vean que con esta condición encuentro que Y vale 0 y que Y vale 2. Entonces aquí voy a tener 2 puntos. Voy a tener 2 puntos porque mi punto 1 sería X igual a 0 y Y igual a 0 porque me da este valor. Y tendría otro porque también con X igual a 0 me da Y igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo 2 puntos. Con esta condición X igual a 0 analizo y encuentro que Y vale 0 y que Y vale 2. Entonces X igual a 0 y X igual a 0, tengo que Y vale 0 y que Y vale 2. Entonces tengo 2 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, analizando el otro punto o la otra condición, cuando Y vale menos 1, lo voy a sustituir también en asterisco. Entonces, sustituyendo en asterisco, ¿qué me queda? Me va a quedar, me queda menos 1 aquí, me quedaría 3, ¿ok? Me quedaría menos 3x cuadrada
menos más 6, ¿no? Más 6 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí me quedaría 3x igual a 9. 3x cuadrada igual a 9. ¿Sí? Y entonces me quedaría que x es igual a 3. O sea, x es igual a más menos raíz de 3. ¿Sale? ¿Cuáles serían los puntos ahí? Tengo el punto, aquí era el punto 1, punto 2. Ahora el punto 3 sería aquí. X vale raíz de 3 y y va a valer menos 1, que fue con la condición que entré. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro punto, el punto 4, sería aquí menos raíz de 3, perdón, sí, menos raíz de 3, porque ahora es el negativo, pero con el mismo valor de y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean, a diferencia del ejercicio anterior que fue muy sencillo, ahora aquí tengo que agarrar de una de las más sencillas, factorizar, sacar las condiciones y sustituirlas en la segunda ecuación. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Esa es la gran ventaja de igualarlas a 0, que alguna de las dos debe de ser sencilla. ¿Sale? Si ninguna de las dos es sencilla, entonces a lo mejor ahí sí tengo que despejar de una, sustituir en la otra, y lo más seguro es que ahí se simplifique algo y pueda factorizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en este caso. Ahora ¿cuál es el análisis que sigue? Pues necesito sacar las segundas parciales con respecto de x, con respecto de y. Entonces, con respecto de x, la segunda parcial sería menos 6y menos 6, ¿no? Con respecto de x, porque Ahí el punto x0, y menos 1, ¿no sería también? x0, ¿quién? Menos 1. No, no en este caso, porque si lo puedo agarrar, ¿sí? Puedo decir, a ver, si yo agarro 0, menos 1, así como tú dices, satisface, pero a la primera ecuación, pero a la segunda no. Tiene que satisfacer a las dos. En la segunda ecuación, si tú sustituyes esto, vean, cuando yo lo sustituyo aquí, x vale 0, entonces esto vale 0, y y aquí sería 3 más 6, ¿no? Y la suma no me da 0. ¿Sale? Entonces por eso ese punto no lo considero. En otros casos a lo mejor podría suceder que me dé el otro valor, pero tengo que sacarlo en la segunda ecuación. ¿Sale? Bueno, la segunda parcial con respecto a x está bien, sería, acuérdense que esta es la primera con respecto de x, entonces con respecto de x otra vez sería menos 6y menos 6, y con respecto de y sería, aquí me falta f de y, 6y menos 6, ¿no? Y con respecto de xy, ahora con respecto de y, menos 6x, nada más, ¿verdad? Ok. Y ahora mi análisis es analizar cada uno de los puntos. ¿Sí? Tengo que analizar los 4 puntos, el 0,0, el 0,2, raíz de 3, menos 1, y menos raíz de 3, menos 1. ¿Vale? Bueno, terminen esa parte, ahorita lo vamos a ir haciendo todos, como ya no nos da mucho tiempo. ¿Sí?